Muy bien. Otra palabra que nos llama la atención es aquellos días. Esos aquellos días, ¿cuáles días son? Como está en el número 1, los postreros días. Y usted encontrará esa expresión aquellos días, versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Ahora encontramos otra palabra también que se refiere a un día. Búsquelo por favor, es el día del Señor. ¿Y dónde encontramos ese día del Señor? Búsquelo por favor en el versículo número 20 al final. Antes que venga el día del Señor. El día del Señor. Ahora tratemos de unir estas ideas. ¿El día del Señor hace parte de los postreros días, sí o no? ¿Y en qué lugar lo acomodan ustedes? Entonces vamos a tratar de ir uniendo. ¿Cuándo se iniciaron los postreros días? En Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo se iniciaron los postreros días. Ojo a la pregunta, ¿cuándo se acabarán los postreros días? En el día del Señor. Así que el día del Señor está incluido entre los postreros días. Entonces recapitulamos o tratando de resumir un poquito. Desde el derramamiento del Espíritu Santo empiezan los postreros días. ¿Y hasta dónde se extiende? Hasta el día del Señor. Muy bien, esas ideas están ya entendidas, ¿verdad? Ahora vamos a continuar y vamos a tratar de armar un panorama y usted va a estar muy atento. Los postreros días ya sabemos de dónde arrancan y dónde terminan. Pero ¿qué es lo que significa eso de los postreros días? Vuelva conmigo su vista, por favor, al versículo 16 y leamos juntos. Si podemos leer en voz alta, mucho mejor. Acompáñeme con su lectura, versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Esos sueños y esas visiones que nos dice aquí el texto bíblico acerca de qué serían o de quién serían. ¿Qué creen ustedes? Bueno, esas visiones tienen que ver absolutamente con la vida y con la presencia del Señor Jesucristo. Esas visiones, esos sueños que los jóvenes podrían experimentar, ¿hacia quién apuntan? Apuntan hacia la manifestación del Espíritu Santo y hacia el día en que el Señor regrese para juzgar, ¿sí? Entonces, qué bueno que podamos entender cuál es el contexto de esas visiones, que podamos entender cuál es el contexto de esos sueños, porque no es que, ay, sí, yo fui lleno del Espíritu Santo y me soñé el número del chance. Ese tipo de sueños no tienen absolutamente nada que ver con este poder del Espíritu Santo. Lo que nos está diciendo es, tendrán el conocimiento de quién es Dios y de lo que Dios está haciendo. Ahora, qué magnífico que estamos hablando a un grupo de personas en esta noche que seguramente la mayoría de ustedes conocen lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que Dios está haciendo ahora en el presente. Y cuando de pronto tienen ustedes una visión o un sueño, ustedes van a la palabra y se darán cuenta que coincide perfectamente con aquellas cosas que Dios está haciendo y aquellas que Dios hará en el futuro. El reino se ha abierto paso, es lo que nos va a decir el apóstol Pedro a través del profeta Joel. ¿Cómo así que el reino se ha abierto paso? Pues sí, lo que pasa es que ese reino que había sido prometido, que iba a ser restaurado, los apóstoles preguntaron, ¿y cuándo será ese tiempo? Jesús les dice, a ustedes no les corresponde saber los tiempos o las ocasiones
sino que al contrario, ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo y me van a ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ahora, en Pentecostés, todos empezarán a darse cuenta que el reino de Dios que fue anunciado por Jesús era quien lo veía a él, estaba viendo el reino. Pero ahora que Jesús se ha ido, el Espíritu Santo desciende y entonces el reino de Dios es inaugurado en la tierra. Lo que Pedro va a decir, esto que ustedes acaban de ver aquí, todas estas personas que han sido llenas con el Espíritu Santo y que están hablando en otros idiomas, son una demostración de que los postreros días ya están con nosotros. Y esos postreros días lo que indican es que el reino de Dios se ha hecho presente. Hermanos, esa es la noticia del Evangelio, que el reino de Dios se ha hecho presente. Pero esa noticia no viene sola, sino que viene acompañada con el poder del Espíritu Santo. Por eso ellos necesitaban ser llenos y así lo fueron. En esos días el Espíritu Santo se derramará sin discriminación social, ni de género, ni de edad. Así es el poder del Espíritu Santo. Ahora, quiero que nos detengamos un poquito para comprender que nuestra época actual es algo que podemos llamar el reino presente. Y ese reino presente es el lugar donde el hombre domina. Ustedes han visto cómo se mueve la situación política. Algunos se esfuerzan por alcanzar sus puestos en la política y escuchamos por las noticias que los hombres gobiernan y que algunos candidatos son más fuertes que otros y toman decisiones, y así es nuestro mundo, es lo que conocemos como nuestro reino presente. Y así era la circunstancia de los judíos, de los que conocieron a Jesús en su momento. Pero hay otra realidad y aparece en pantalla en este momento, y es el reino por venir, el reino por venir. Pero ustedes en pantalla encontrarán que no se acaba el uno, pero ya el otro está allí presente. Es decir, el reino presente no tiene que terminar para que el otro empiece, sino que hay un momento en el que se sobreponen. Así que hay un instante de tiempo en el que esos reinos coinciden. Entonces, por un lado está el reino presente, pero por otro lado está el reino por venir. Ahora, ¿usted en qué tiempo vive? ¿O en qué reino vive? ¿En el reino presente o en el reino por venir? Aquí viene lo maravilloso, y es que vivimos en los dos reinos. Ahora, quiero explicarles esto. Si ustedes me dicen que solo viven en el reino por venir, hermanos, ustedes no se cansan, ustedes no se enferman, a ustedes absolutamente nada les hace falta. No necesitan un médico porque ustedes no se enferman jamás, ¿sí? Porque en el reino por venir la promesa es que no habrá más llanto, no habrá más dolor. Pero ustedes me dirán, pastor, aunque vivimos en el reino por venir, la verdad es que también vivimos en el reino presente. Y entonces, ¿cómo poder vivir en el reino presente siendo conscientes de que pertenecemos a un reino por venir? Por eso son importantes estos postreros días. Por favor, esté atento. Allí donde aparece la estrellita roja en el reino presente, un día vino el Señor Jesús, y nos dice el texto bíblico que el verbo se hizo carne. Muy bien. ¿Se alcanza a ver allí la estrellita en el reino presente? Allí vino el Señor. Esa fue su primera venida. Pero aparece otra estrella en el reino por venir, y a esa estrellita vamos a asignarle la segunda venida. ¿Cuántas veces ha venido el Señor? Vino una vez, vino por primera vez. ¿Pero qué esperamos los creyentes? Que el Señor venga por segunda vez. Así que estamos en el tiempo entre la primera y la segunda venida.
Y ahí tenemos marcado. En ese periodo que se alcanza a ver allí marcadito entre una estrella y otra, es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Y a ese tiempo lo conocemos como los postreros días. Los postreros días. Que también lo hemos conocido como el ya, pero ahí en pantalla usted lo encuentra, el ya, pero todavía no. Es decir, sí pertenecemos a ese reino, pero aún vivimos en el reino presente. Y cuando usted entra en oración, ¿usted con qué reino se identifica? Con el reino por venir. Pero cuando alguien le dice a usted, ¿usted para qué ora tanto si el Señor a usted no le escucha? ¿Desde dónde le están hablando? Desde el reino presente. Pero hay personas que le animan y le dicen, siga orando porque el Señor le escucha, porque el Señor le puede sanar, porque el Señor le puede levantar. ¿Esa voz de dónde viene? Ah, muy bien. Pero fíjese que estamos allí, es como una tensión que se da. Y a veces uno dice, Señor, pero si yo ya me entregué a ti, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué tengo este dolor acá en los hombros? ¿Por qué me duele la cadera? Y entonces alguien viene y te aconseja y te dice, pues clámele al Señor, que el Señor lo sana. Y algunos claman y son sanados de inmediato y le dan gloria a Dios. Pero otros claman y el Señor los hace esperar un poco más. Y entonces surgen las preguntas, pero si yo soy un siervo de Dios, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué se me perdió la platica que yo tenía guardada si yo hasta le había hecho una promesa al Señor? Y dejé la platica allí en un lugar y cuando volví ya la plata no estaba. ¿A qué se deben esas cosas? A que creemos y vivimos conforme a un reino por venir, pero somos parte de un reino presente donde todavía hay ladrones. ¿O es que a los cristianos no los roban? Claro que sí, nos roban. Pero lo que pasa es que nos recuperamos y no nos detenemos y no nos vamos a poner a llorar por lo que se nos pierde, porque sabemos que el Señor nos va a ayudar y nos va a sacar adelante. ¿Por qué es que uno quiere seguir adelante? Porque uno pertenece al reino por venir.